La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos con nuestras lecciones, con nuestras clases, con nuestros programas televisivos sobre temas relacionados con la teología católica. Estamos exponiendo desde hace unos programas los sacramentos, esos signos sensibles y eficaces que nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia para santificar a los hombres. Y hoy, y el próximo programa, Dios mediante, trataremos el interesantísimo tema del matrimonio. El matrimonio que es creación de Dios, el matrimonio que existe desde el momento en que Dios le ofreció a Eva como esposa, para formar una familia y poblar la tierra y ser felices. Realmente un tema maravilloso que después, con el tiempo, nuestro Señor Jesucristo quiso elevar a sacramento para justamente ofrecer a los cónyuges una gracia especial para ser buenos, para ser fieles, para ser felices en esta institución que, repito, fue creada por Dios desde el inicio. Vamos a comenzar con lo que dice el Código de Derecho Canónico en su canon 1055, parágrafo primero, que está inspirado en el Concilio Vaticano II y afirma que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Esta noción, esta definición, esta descripción del matrimonio es muy rica y contiene muchas enseñanzas que iremos desarrollando en estos dos programas que vamos a tener. El primer punto se titula El designio divino sobre el matrimonio. Y la primera idea fundamental es recordar que es el mismo Dios el autor del matrimonio. El matrimonio, por decirlo de alguna manera, no es una creación ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. El matrimonio no es una creación humana, sino que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los creó como marido y mujer, los creó como matrimonio, y también, por decirlo de alguna manera, instituyó, el matrimonio con unas determinadas características fundamentales, unas determinadas normas, unas determinadas atributos, una determinada manera de vivir esta institución, Esta íntima comunidad conyugal entre el hombre y la mujer es sagrada y está estructurada con leyes propias, establecidas por el Creador, que no dependen del arbitrio humano. Por eso es importante, es positivo, sería de agradecer, que el matrimonio, como lo pensó Dios al crearlo, estuviera reflejado en las leyes. Y a veces da mucha pena que haya muchos modelos matrimoniales, Además, aquí en la Argentina tiene una peculiaridad, que el modelo de matrimonio, por llamarlo así, indisoluble, esté prohibido, O sea, el artículo 230 del Código Civil argentino no permite a los contrayentes entregarse mutuamente de una manera indisoluble. Se ve que el legislador ha perdido la confianza en el hombre porque en todo el debate parlamentario, esto es una ley del año 1983, dice que el hombre no puede renunciar a su futuro, Y lo pone como si fuera una cuestión de orden público, en el sentido de que así como el trabajador, por ejemplo, no puede renunciar
a su salario, o de la misma manera los contrayentes no pueden renunciar al divorcio. O sea, siempre tiene que tener esa puerta abierta, el divorcio civil, siempre tiene que ser una opción. Y les prohíbe a los contrayentes casarse indisolublemente. Esta cuestión incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en una sentencia dio por válido la norma del Código. O sea que se ve que hay muchos modelos matrimoniales. También en la Argentina recientemente se ha aprobado otro nuevo modelo de matrimonio en el cual personas del mismo sexo se pueden casar. En fin, no sé, ya veremos qué otros modelos pueden llegar a aparecer más adelante, porque la verdad que la imaginación de los hombres es muy grande, ¿no? Ya se ve que se puede elegir como modelo matrimonial muchas maneras, ¿no? Pero volvemos al principio. Fue Dios el que al crear al hombre y a la mujer en el inicio estableció qué es el matrimonio y cómo se debía vivir matrimonialmente, ¿no? Entonces, esta institución del matrimonio no es una injerencia indebida en las relaciones personales íntimas entre un hombre y una mujer, sino una exigencia interior del pacto de amor conyugal. Ya veremos cómo el matrimonio nace del acuerdo de voluntades, nace de ese acto de donarse y entregarse, ¿no? Ese vínculo por el cual los hace marido y mujer nace justamente del consentimiento. Si no hay un verdadero consentimiento matrimonial, de donación, de entrega, de aceptación, no hay matrimonio, ¿no? Por eso, digamos, es esencialmente diferente una cohabitación de 30 años con muchos hijos que un matrimonio de 30 años con muchos hijos, aunque aparentemente desde afuera pareciera que fueran exactamente iguales. En el matrimonio ha habido una decisión de entrega y aceptación. En cambio, cuando no hay justamente esa decisión de entregarse, cuando no hay ese vínculo, entonces ya no estamos ante un matrimonio. Muy bien, entonces es el matrimonio el único lugar que hace posible que el amor entre el hombre y una mujer sea conyugal, es decir, un amor electivo que abarca el bien de toda la persona en cuanto sexualmente diferenciada. Decíamos que efectivamente es una elección que hacen los contrayentes. Yo elijo donarme y acepto esta donación, yo entrego toda mi masculinidad y ella me entrega toda su feminidad, ambos nos entregamos toda nuestra conyugabilidad, por decirlo de alguna manera. Entonces es una entrega que se caracteriza por ser para toda la vida, ¿no? Hasta que la muerte los separe. Este amor mutuo entre los esposos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Es realmente impresionante, ¿no? Que el amor entre los hombres sea imagen, el amor entre marido y mujer, el amor matrimonial sea imagen del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos muchas imágenes en las cuales justamente los profetas, para invitar a los hombres a la conversión, a volver a Dios, resulta que el pueblo elegido se había alejado de la alianza, ¿no? Y tanto Oseas como Jeremías e Isaías ponen un ejemplo, el ejemplo del pueblo que ha sido infiel con una mujer infiel, ¿no? Una mujer, una esposa infiel. Y el marido que perdona reiteradamente a la esposa y le invita a volver, ¿no? Dios compara su amor con el amor de un esposo que es capaz de perdonar a la esposa infiel. Fíjate la dignidad que tiene el amor conyugal, el amor matrimonial, que Dios compara su amor con justamente esta institución. Después Jesucristo también, al elevar el matrimonio que existe desde el principio, al elevarlo como sacramento, ¿no? Y dar la gracia, la Iglesia nos enseña que ese amor también sacramental es imagen del amor que Cristo tiene por su Iglesia, ¿no? Veamos que Cristo dio la vida por los hombres, una generosidad hasta derramar la última gota de sangre, muriendo en la cruz. Bueno,
esa imagen de ese amor redentor de Cristo por los hombres es imagen, o el matrimonio tiene que ser imagen de ese amor, ¿no? A eso tiene que tender el amor matrimonial, a ser como el amor de Cristo por su iglesia, como el amor de Cristo por los hombres. Entonces este amor es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación, como dice la Escritura, el libro del Génesis, el primero de la Biblia. Y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedlas. Sometedlas. Desde el principio, desde el comienzo, Dios le dio a Adán, a Eva como mujer para que sea su esposo, para que sea feliz, para que tenga esta complementariedad. Realmente cuando recibe Adán a Eva se da cuenta que es lo que él estaba necesitando, ¿no? Y Dios justamente lo llama a amarse, lo llama a ser fecundo, lo llama a poblar la tierra, a someterla. Sabemos que después del pecado original entra un gran desorden en el mundo, ¿no? Para empezar, entra la muerte. El hombre no había sido pensado por Dios para morir, ¿no? Entra la muerte en el mundo, entra todo lo que es la pasión desordenada y la concupiscencia, entra un gran caos, ¿no? En el mundo, una gran maldad. Y junto con el pecado original, entonces podríamos decir, se introduce esa ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer, y queda también debilitada la conciencia moral relativa a la unidad y a la indisolubilidad del matrimonio. De hecho, la ley antigua, conforme esa pedagogía divina, ¿no? Dios como buen maestro va enseñando poco a poco, como hace un maestro con un aprendiz. No empieza con los temas más difíciles, sino que empieza con los temas más fáciles y poco a poco va progresando, ¿no? Entonces Dios, en esa pedagogía de la enseñanza y de la revelación, no critica la poligamia de los patriarcas, ni prohíbe el divorcio, pero contemplando la alianza de Dios con Israel bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, lo decíamos recién, ¿no? Los profetas fueron preparando la conciencia del pueblo para una comprensión más profunda de lo que es la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. El compendio del Papa Benedicto XVI, en el número 341, nos dice que Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio, porque se acuerdan, le preguntaron a Jesucristo: ¿puede el hombre repudiar a su mujer? Y Jesucristo dice: pero ¿y cómo era al principio? ¿Cómo era al principio? O sea, Jesucristo nos invita a ver el amor en el momento de la creación, cuando efectivamente Dios le da a Adán, a Eva por mujer, ¿no? Entonces, ese amor esponsal, ¿no?, que Jesucristo viene, digamos, a recuperar esa unidad en disolubilidad, que después también queda muy claro en lo que enseña San Pablo, por ejemplo, en su capítulo 5 de la carta a los Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia, ¿no? Y Cristo dice que no separe el hombre de lo que Dios ha unido. Dice el Catecismo en el 1055, parágrafo 2, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. O sea que para un bautizado hay verdadero matrimonio cuando hay sacramento. O sea, si no hay sacramento, no hay matrimonio. O sea que es algo esencial. O sea que para los bautizados solo hay matrimonio cuando hay verdadero sacramento. Bien, el sacramento del matrimonio aumenta la gracia santificante, confiere esa gracia sacramental específica que ayuda a los contrayentes, a los cónyuges, a amarse, a donarse, a entregarse, realmente a formar una comunidad de vida y amor. Y esa gracia sacramental se ejerce una influencia singular sobre toda la realidad de la vida conyugal, especialmente sobre ese amor que tienen entre sí los esposos. Un amor que es
debido además, porque cuando justamente los contrayentes se entregan y se aceptan mutuamente en esa donación, uno se obliga a amar al otro. O sea que el amor tiene, digamos, su aspecto de voluntariedad y de obligatoriedad. O sea, yo me obligo cuando me caso a amar al otro, o sea, a buscar el bien de la otra persona, en la salud y en la enfermedad, ¿no? En las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe. Bueno, esta vocación universal a la santidad está especificada para los esposos por el sacramento celebrado y traducido concretamente en las realidades propias de la existencia conyugal y familiar. O sea que ambos, cuando se casan, comienzan un camino nuevo de santidad, ¿no? Porque el camino de santidad para la esposa lleva el nombre del esposo, por decirlo de alguna manera. Y el camino de santidad del esposo lleva el nombre de la mujer. O sea que ambos están llamados a santificarse, a santificar el matrimonio, a santificar la familia, a santificar a los demás en esta institución que Dios ha querido para ellos. El matrimonio es una verdadera vocación. Por lo tanto, repetimos, un camino de santidad. Entonces, los casados, repetimos, están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Cometerían, por eso, un grave error si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. La vida familiar, las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y por asegurarla y mejorarla, el trato con las otras personas que constituyen la comunidad social, todo eso son situaciones humanas y corrientes que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar, deben santificar, deben hacerlo por amor a Dios, por amor a los demás, para perfeccionarse, para imitar a Jesucristo con su conducta. Punto número 2, la celebración del matrimonio. El Catecismo, en su número 1626, nos enseña que el matrimonio nace del consentimiento personal e irrevocable de los esposos. Tiene que ser un consentimiento matrimonial. Si hay consentimiento matrimonial, hay matrimonio, ¿no? Siempre y cuando no haya algún óbice, que ya veremos también, ¿no? Algún impedimento. Pero qué importante que es que el consentimiento sea matrimonial. Lo digo porque yo estoy bastante convencido que muchos de los que se acercan al matrimonio hoy no tienen un verdadero consentimiento matrimonial. Esto es la unión entre varón y mujer, una donación entre varón y mujer, hasta que la muerte los separe, con estas características tan peculiares que son su unidad e indisolubilidad. Por ejemplo, una persona que se casa y no quiere ser fiel de entrada y no pretende renunciar quizás a otros amoríos, y habría que ver si es matrimonio. No es matrimonio, porque justamente está rechazando una de sus características fundamentales. Lo mismo que dos contrayentes que cierren completamente, no quieran traer hijos al mundo, por ejemplo. No quieran, ¿no? O sea, acá es un elemento fundamental que, de hecho, vamos a ver en su momento, en fin, no sé si lo trataremos con mucha profundidad, pero digamos, por ejemplo, la unión entre marido y mujer tiene que estar siempre abierto a la vida, ¿no? Y una decisión de antemano, antes de casarse, de cerrar completamente las fuentes de la vida, hace que eso no sea un consentimiento matrimonial. Porque es como si me dijeran, bueno, yo hago una compra-venta, pero no voy a entregar la cosa vendida, no la voy a entregar. No, pero la compraventa por naturaleza justamente es que uno entrega la cosa y recibe por eso un precio, es esencial. Si no, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces el matrimonio tiene sus características y el consentimiento tiene que ser matrimonial. Uno tiene que querer casarse. Si uno quiere otra cosa, lo que está haciendo es otra cosa, pero no se está casando. No sé si se entiende. Muy bien, dice el Código de Derecho Canónico, en su canon 1057, párrafo segundo, que el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer
se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir matrimonio. O sea que se entregan y se aceptan mutuamente para ser marido y mujer, para ser cónyuges, para ser esposos, para justamente casarse. Dice el Catecismo también que la Iglesia exige ordinariamente para sus fieles la forma eclesiástica de la celebración del matrimonio. Ordinariamente, extraordinariamente puede ser otra cosa, ¿no? Pero ordinariamente tiene que haber una forma canónica que tiene unas características peculiares, ¿no? Por eso es el código que solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco, que son quienes tienen jurisdicción. Si fuera otro testigo cualificado debería tener la delegación del párroco o del obispo, o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante dos testigos de acuerdo con las reglas establecidas. O sea que la forma canónica es un ministro, un testigo cualificado y dos testigos. Varias razones concurren para explicar esta determinación. El matrimonio sacramental es un acto litúrgico, introduce en un ordo eclesial, creando derechos y deberes en la Iglesia entre los esposos y para con los hijos. Por ser el matrimonio un estado de vida en la Iglesia, es preciso que exista certeza sobre él. De ahí la obligación de que deba ser ante dos testigos. Y también la exigencia de que ese consentimiento tenga carácter público, que sea conocido. Por eso ya desde antiguo la Iglesia prohibió lo que eran los matrimonios en secreto, en los cuales justamente no había testigos, no había ministro consagrado, ¿no? Testigo cualificado. Entonces, en fin, se prohibieron por la Iglesia. Y es requisito para la validez, la publicidad de esa aceptación, de esa entrega, de ese consentimiento conyugal. Punto 3. Propiedades esenciales del matrimonio. Dice el Código, en su canon 1056, las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad, que en el matrimonio cristiano alcanzan una particular firmeza por razón del sacramento. O sea que el matrimonio desde el inicio es indisoluble, una con uno. Para los bautizados adquirió una peculiar firmeza por el sacramento. Y estas propiedades hacen, digamos, a la misma institución, o sea, los mismos fines del matrimonio, que son el amor mutuo, la apertura a la vida. Estos fines del matrimonio son los que exigen las propiedades. Entonces el marido y la mujer por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne. Esta íntima unión como mutua entrega de dos personas, lo mismo que el bien de los hijos, exigen plena fidelidad conyugal y urgen su indisoluble unidad. Por eso dice también el Catecismo, la unidad del matrimonio aparece ampliamente confirmada por la igual dignidad personal que hay que reconocer a la mujer y al varón en el mutuo y pleno amor. La poligamia es contraria a esta igual dignidad de uno y otro y al amor conyugal, que es único y exclusivo. Entonces, en su predicación Jesús enseñó sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés, ¿se acuerdan?, de repudiar a su mujer, era una concesión por la dureza de sus corazones. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble y Dios mismo la estableció. Jesucristo afirmó, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo dice San Mateo en su capítulo 19. O sea que en virtud del sacramento, por el que los esposos cristianos manifiestan y participan del misterio de la unidad y del fecundo amor entre Cristo y la Iglesia, la indisolubilidad adquiere un sentido nuevo y más profundo, acrecentado por la solidez original del vínculo conyugal, de modo que el matrimonio rato, esto es, celebrado entre bautizados y consumado, no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna
causa fuera de la muerte. Vamos a dejar aquí, ¿no? Vamos a continuar hablando en el próximo programa sobre estas características esenciales que tiene el matrimonio, de la unidad y la indisolubilidad. Vamos a aprovechar en esta despedida para pedirle a la Sagrada Familia de Nazaret, que fue un verdadero matrimonio, el de la Santísima Virgen con San José, que ayude a todos los matrimonios, a ser buenos, a ser fieles, a estar entregados, y que justamente en esa donación recíproca, esa donación, esa situación, está la felicidad. O sea, la felicidad está en la fidelidad, la felicidad está en la entrega. Cuando deja de haber entrega, cuando el egoísmo, por decirlo de alguna manera, enfría, congela el amor, entonces ahí empieza la distancia, ahí se va el amor. Por eso hay que rezar, para que no falte nunca esa entrega, esa generosidad, esa decisión de hacer feliz al otro. Haciendo feliz al otro es como se encuentra la propia felicidad. Bueno, y aquí dejamos, y entonces en nuestro próximo programa continuaremos hablando de este regalo, de este don del matrimonio que ha dejado Dios a los hombres desde los inicios, desde el comienzo. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.